Bienvenidos a Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, y estamos viendo el primer programa de lo que estamos llamando la predestinación. Vamos a explicar en estos programas que vienen qué es la predestinación. Probablemente nos vamos a llevar unos 2 o máximo 3 programas para explicar la predestinación. Así que sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí en Verdad o Tradición en nuestro canal de YouTube Resurrección. Y tenemos a nuestros amigos Felipe y Paulo. Bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para iniciar una nueva serie de enseñanzas. Y bueno, vamos a hablar de la predestinación, que es un tema de lujo, ¿no? Claro, por supuesto. Y creo yo que, en general todos los temas que se han tratado han sido de lujo, la verdad, ¿eh? Y yo creo que una vez más es un verdadero placer el poder compartir este tiempo con ustedes y sobre todo con la compañía de todos ustedes que nos están haciendo el favor de poder acompañarnos. Entonces, lo único que les pido es que abran sus expectativas. Yo estoy aquí con mucha emoción porque sé que cada vez que inicio un tema a mí me emociona mucho. Y conforme va pasando el tiempo y me doy cuenta de que se va a acabar, pero viene el nuevo. Así es que espero y que sea este tiempo de mucho provecho. Y no quiero dejar de decirles y recomendarles, por favor, compartan esta información porque creo yo que a través de estas herramientas y estas cosas que se están compartiendo en esta mesa van a ser de mucha ayuda para poder continuar, sobre todo haciendo la voluntad y continuar con el plan de Dios sobre cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Un saludo para todos aquellos y estamos totalmente a la expectativa de lo que vamos a ver en este tema. Va a estar muy bueno. A todos aquellos que si nos estás viendo por primera vez, es primera ocasión, si alguien te pasó, no sé, la información de este link de resurrección, de este programa de Verdad y Tradición, te pedimos que estés abierto, que pienses cada una de las cosas que vamos a tocar aquí y que estés a la expectativa al igual que nosotros. Te va a ayudar muchísimo. Te agradecemos que nos estés viendo y nos preparamos, bueno, para entrar de lleno al tema. Muy bien, pues quiero decirles a las personas que nos están viendo que si tú eres una persona que piensa que tú tienes a Cristo en tu corazón, porque tú una vez lo decidiste y tú le dijiste por tu decisión a Jesucristo que entrara a tu vida, que fuera el Señor de tu vida, y tú te arrepentiste porque tú decidiste arrepentirte, bueno, te vamos a decir que todos esos argumentos te los vamos a quitar con la Escritura. Te vamos a dar muy buenas razones para explicarte qué es la predestinación. Y no estamos hablando únicamente del primer escaloncito, ¿no? En cuanto a la salvación. Tiene que ver con toda la vida, con todas las cosas de la vida. Así que pues voy a empezar con un versículo que aparentemente no tiene mucho que ver, pero es un versículo muy importante para poder entrar a este mundo de la predestinación, porque es un tema, como todos, bastante complicado, ¿sale? Vamos a leer Génesis, capítulo 7, verso 1, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Seguimos en el capítulo 8, verso 1, y luego nos brincamos al verso 14 hasta el 19. Y dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen
y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Bueno, todos nos sabemos esta historia de Noé, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que Noé invirtiera aproximadamente 100 años de su vida, vamos a dejarlo en 100 años, hay teólogos que dicen que fueron 120 y bueno, ahí hay cuentas, pero número redondo, 100 años, construir un arca en un lugar donde no había mar, donde no había un río así del tamaño del arca. Sí, como para las dimensiones que estaba Ujú. construyendo, ¿no? Sí, Claro. pues animales de todos los géneros y especies iban a estar ahí, aparte su familia, y pues no solamente iban a estar ahí por 1 o 2 días, sino era una temporada muy larga. Ujú. Y y aquí el asunto es, ¿para qué hizo el arca? ¿Para qué hizo el arca? Sé que estamos hablando, el tema es predestinación, me queda claro. Pero uno se pregunta y dice, bueno, ¿para qué hizo el arca? Por lógica es para conservación de vida, ¿no? Porque si se venía un evento de esa magnitud era porque realmente habría que conservar no solamente al ser humano, sino también a las especies, ¿no? Entonces era para que se salvaran. Es correcto. Bueno, aquí el punto es que Dios le dio la indicación a Noé no solamente para que el arca flotara y no solamente para que él se salvara y no solamente para que sus hijos se salvaran y no solamente para que los animales se salvaran. Siempre que Dios habla a una persona, le habla en un concepto de eternidad. Lo repito, cuando Dios le habla a una persona, le habla en un concepto de eternidad. O sea, el propósito de Dios en ese momento iba más allá que salvar a Noé. O a sus familias. Iba más allá de salvar a sus familias. Iba más allá de que el arca flotara. Iba más allá de que los animales se salvaran. Por eso les digo que cuando Dios le habla a una persona, Él habla en un concepto de ¿qué? De eternidad. ¿Por qué? Porque la persona es demasiado corta para poder iniciar y terminar un plan de Dios. Como nosotros, nuestra vida es demasiado corta para que un plan de Dios funcione, por eso Dios maneja el concepto de multigeneraciones. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquito qué quiere decir o qué entendemos por un concepto multigeneracional. ¿Me explico? Entonces, en este caso, Dios no solamente estaba viendo a Noé, Dios no solamente estaba viendo a los hijos de Noé, Dios no solamente estaba viendo a los animales, Dios lo que estaba viendo en Noé era generaciones. Claro. Entonces, Dios estaba dirigiéndolo porque él no estaba interesado solamente en salvarlo a él o a sus hijos. Él estaba viendo un asunto multigeneracional. ¿Me explico? Entonces, podemos estar hablando de más ejemplos. Por ejemplo, cuando un bebé escapó de la muerte de Faraón por medio de un canasto que la mamá puso en un río, Ujú. pues ya sabemos de quién estamos hablando, ¿correcto? Ujú. Dios no estaba enfocado solamente en salvar a un niño llamado Moisés. Dios sí estaba salvándolo porque Dios lo que estaba viendo era centenares de generaciones. Y ahí, con ese bebé, Dios
estaba desarrollando un plan, pero el plan no empezaba y terminaba con ese bebé que vivió muchísimos años. ¿Por qué? Porque Dios siempre que ve a una persona, lo ve en un concepto de eternidad, o sea, en un concepto multigeneracional. No sé, si estamos capturando Sí, la claro. esencia de esto, ¿no? Algo muy similar es cuando también con José. Ujú, O O sea, con Abraham. o sea, no fue el hecho nada más de salvarlo a él y de guardarlo o de que no lo mataran sus hermanos, sino fue todo lo que trascendió a través de lo que él hizo y fueron generaciones y generaciones y cientos y millares de personas, ¿no? ujú. A mí lo que ahorita se me ocurrió fue Abraham, que le dio un hijo y a través de mostrarle las estrellas y todo lo que le dijo Dios, le dijo, tú vas a ser padre de muchedumbres, porque estaba Ujú. pensando en lo que estás mencionando, ¿no? De multigeneraciones. Sí, o sea, Dios siempre está viendo las cosas bajo una perspectiva de eternidad, no una perspectiva como nosotros, pues. Incluso desde el principio, cuando dice Génesis, cuando Dios dijo, multiplícate y reprodúcete, esa Ujú, fue la encomienda desde un inicio, ¿no? ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, para nosotros poder entender el asunto de la predestinación como tal, tenemos que entender el asunto o el concepto o las definiciones de la palabra generaciones, porque no vamos a poder entender predestinación si no asumimos todo lo que tiene que ver con la palabra generaciones. Entonces, en la escritura hay palabras hebreas y griegas que se traducen como generación, básicamente en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento en griego. Entonces, vamos a ver algunos conceptos, algunas definiciones eh, de lo que es una generación en su origen etimológico. Ujú. ¿Me explico? Sí, claro. Eh, Cada término que vamos a ver tiene conceptos o sentidos un poco diferentes, pero al final pues se entrelazan para poder capturar la enseñanza de hoy de predestinación. Tenemos que enfocarnos a las definiciones en hebreo y en griego de lo que es las generaciones. Entonces, vamos a empezar en el hebreo con la palabra dor. Si me la pueden poner en pantalla, por favor, dor o doer. Esta palabra se traduce generación en un sentido de círculo, o sea, se usa en edades, periodos o gente viviendo en un ciclo, personas nacidas aproximadamente al mismo tiempo, gentes con formas particulares de ser y cualidades heredadas. Entonces, esta palabra, dor o doer, que se traduce como generación, es en relación a edades, periodos de personas que vivieron determinado ciclo, determinada época o que vivieron por los mismos tiempos. ¿Me explico? Ujú. Hay otra palabra también hebrea, también si me la pueden poner, por favor, es la palabra toldot. Esta palabra toldot se traduce también como generación, pero en un sentido de nacimientos. O sea, se usa para denotar un relato de un hombre y sus descendientes o de familias sucesivas o divisiones genealógicas. Entonces, esta segunda palabra nos está hablando de los descendientes de un hombre, Ujú. ¿sí? O sea, ¿cuáles son las familias sucesivas? También es la palabra, generación. Ahora vámonos al griego. En el griego, la primer palabra que se traduce como generación es la palabra genea. También si me la pueden poner, por favor, genea, en el sentido de engendramiento o nacimiento.
es para designar los sucesivos miembros de una genealogía, raza o clase distinguida por características comunes. Entonces, esto ya es en el griego, ya no es en el hebreo, ya es la palabra genea y es las personas o los miembros que nacen de una persona y ahí forman una genealogía y es para definir una raza, una clase o características comunes de las personas. Hay otras dos palabras en el griego que también se traducen como generación. La primera palabra, si ponen también por favor, es Génesis y significa fuente de origen. La segunda es Geneos, que significa raza, pero esto tiene que ver en el área espiritual, o sea, de carácter espiritual. Entonces, Génesis es la fuente o el origen. Y la otra palabra que también se traduce como generación es Geneos, que también significa raza, pero tiene que ver con el carácter espiritual. Entonces, sí nos queda claro, ¿verdad? Que la palabra cuando nos habla de generación, entonces habla de descendientes, tanto físicos como espirituales, y que tiene que ver con una raza o que tienen características en comunes y que se identifica como personas que nacen del mismo tipo de sangre o de familia, ¿sí? Que empiezan Genealógicamente, eh, en una genealogía. muy bien. Entonces, estamos claros en qué es una generación, ¿sí? O sea, encierra muchos sentidos, pero ahorita pues tratamos de definir las palabras más comunes en el original que se traducen como generación, tanto en el hebreo como en el griego, ¿ok? Ahora bien, estuvimos hablando ahorita, Paulo, estuviste hablando de Abraham. Sí. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo que le dice? Salte de dónde? De tu tierra y de tu parentela. De tu tierra y de tu parentela. Y voy a hacer de ti una Nación grande. nación grande. Y le da una serie de promesas y una serie de tratos que hace con él. Entonces, Abraham se convierte en algo que vamos a llamarle cabeza multigeneracional, ¿correcto? Entonces, a la primer persona, al primer individuo, que arranca una generación tanto de carácter espiritual o de carácter físico o de costumbres, o de descendencia, le vamos a llamar cabeza multigeneracional, ¿correcto? Sí. Y Abraham tuvo, uno de sus hijos, fue Isaac. Su hijo Isaac fue segunda, ¿qué? Generación, ¿correcto? Entonces, ya Isaac ya no fue cabeza generacional, ya fue segunda generación. Y Jacob fue tercer generación porque era hijo de Isaac. Y José ya fue la cuarta generación. O sea, estoy escogiendo uno nada más, ¿sí? Como ejemplo. Ernesto, entonces por eso los judíos tienen su referencia de generaciones desde Abraham. Sí. Por eso es que ellos mencionan, incluso en las películas lo vemos, ¿no? Incluso creo que se siguen todavía ellos, de generación en generación se siguen explicando. Las familias se encargan de que ellos son descendientes de Abraham. Sí, por eso a Jesús de alguna manera le decían, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés también, o sea, espérame, o sea, él es nuestra cabeza multigeneracional. Sí, de ahí viene, de ahí venimos, de lo que él tomó, decidió. Lo menciono porque empezaste leyendo Noé. Y pues eran generaciones antes de Abraham. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, Pero lo curioso es que aquí, históricamente hablando, se toma como referencia a Abraham. Sí, porque de los descendientes de Noé, pues volvieron a chafiar. Ajá. Entonces, acuérdate que uno de los pueblos que se formaron de esos descendientes fue
los caldeos. Ur de los caldeos. Entonces de ahí tomó Dios a Abraham, de ese pueblo de los caldeos, y le dijo, ok, voy a empezar contigo. ¿Y se convierte en qué? En cabeza multigeneracional. Ajá. Entonces Isaac es segunda generación, Jacob tercera, José cuarta generación. Ujú. ¿Sí? Bien. Y seguimos. Sin embargo, después de José vinieron muchas más generaciones. Vamos a leer Éxodo, capítulo 1, versos 6 y 9. Dice, del 6 al 9, perdón. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Hasta ahí. Entonces, lo que quiero decir con este versículo es que una idea de Dios es más grande que un individuo. Por más pequeña que sea una idea de Dios, es más grande que cualquier individuo. Cuando Dios salva a alguien, es porque Dios está pensando en recuperar una idea de Él en la tierra y está pensando ver a ese creyente como una cabeza multigeneracional. O sea, cuando Dios salva a alguien, no solamente es por salvarlo a él. ¿Por qué? Porque una idea de Dios es más grande que una persona, porque Dios ve las cosas bajo una perspectiva de eternidad. Entonces Dios salva a alguien, pero porque está pensando en que esa persona sea cabeza multigeneracional. O sea, Dios está viendo a las generaciones o a los descendientes de esa persona que salvó. ¿Me explico? Sí, Sí, claro. sí. Y bueno, aquí viene un versículo, ¿no? Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ujú. Muchos lo agarran literal. Dicen, no, todos los de mi casa, pero, Hasta ahí. ajá, sí, pero acuérdense que este es un asunto espiritual. Aquí lo que conlleva esto no es en un sentido literal, serán salvos, sino en un sentido de que hay una idea de Dios para que todas esas, y cuando dice casa, no está hablando de los hijos, o sea, está hablando de todas las generaciones, de toda la descendencia. Por eso dice, cree en el Señor y serás salvo, o sea, Él te pone como cabeza multigeneracional, y también tu casa, o sea, y también tus generaciones. Que la iglesia evangélica solamente lo ha reducido a eso, pues. Ah, sí, pues el papá, la mamá y los hijitos. Hasta ahí. Sí, o sea, es la mentalidad que tenemos. Ujú. Pero en una mentalidad apostólica que hemos estado hablando de eso, Ujú. no está pensando en el papá, la mamá y los hijitos. Él está pensando en un asunto generacional. ¿Sí? O sea, si alguien por primera vez en una familia recibe al Señor Jesucristo y ve esa promesa, es que no está pensando en los hijos, porque a lo mejor ni hijos tiene. Está pensando en los hermanos y en los sobrinos y en todos los que vengan. O sea, es un asunto, es cabeza multigeneracional para toda la familia, para toda la parentela. ¿Me explico? Entonces, ese es el concepto. Dios es la forma en que Él piensa, porque Él ve las cosas bajo una perspectiva de eternidad. Nosotros la vemos bajo una perspectiva de 20 años, Tiempo. 30 años, Periodo. Tiempo. sí, un tiempo cronos, ¿no? Cronos, así. Y bueno, lo más que alcanzamos a ver es 50, 60 años, ¿sí? Pues ya que mis hijos estudien o que se pongan a trabajar, a ver que sean algo en la vida y yo ya me quito el problema, porque no están pensando en los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. ¿Me explico? Solamente están pensando en ser felices ellos, tener hijitos y ahí que mis hijitos tengan sus hijitos y ahí terminó mi responsabilidad. ¿Me explico? Por eso Dios no ve las cosas así. Él está buscando personas
para que sean cabeza multigeneracional. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tengo una pregunta aquí. ¿Cuántos años se necesita para que viva una persona? ¿Cuántos años se necesita que viva una persona para que una idea de Dios se realice? Pues no alcanza el tiempo. Pues no. Si alguien viviera más de 90 años, pues no le va a alcanzar esos 90 años, para lo que Dios quiere hacer en la tierra. O sea, lo que Dios quiere hacer en la tierra no le va a alcanzar con una persona que viva 100 o 200 años. No le alcanza. Ni aún el que está registrado que es en la Biblia, ¿no? Desde antes de Abraham fue Matusalén, fue el que vivió más años sobre la tierra, ¿no? ¿Cómo cuántos vivió? No me recuerdo si fueron como 400 y No. Fueron más de 800. 800. Sí, más, sí. Bueno, entonces, la vida de una persona no le alcanza para que inicie un plan de Dios y que termine con él. Por eso Dios todo lo ve bajo una perspectiva de la eternidad en un concepto multigeneracional. ¿Sale? Vamos a leer Romanos 8:28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, fíjense lo que dice, conforme a su propósito. O sea, que la vida tiene ¿qué? Un propósito. Esto es bien importante que lo entendamos, que es conforme a ¿qué? A su propósito. El propósito, ahora, la pregunta es, ¿cuándo se va a cumplir el propósito de Dios? Y aquí quiero hacer como un paréntesis porque pues nos han enseñado que tú tienes un propósito, que tú tienes un propósito, que yo tengo otro propósito, que cada una de las personas que nos están escuchando ahí, donde quiera que estén en su móvil o en la televisión, tienen un propósito. Pero no es cierto. Nosotros no tenemos diferentes propósitos. Los que estamos en Cristo solamente tenemos un propósito. Lo que sí tenemos diferente son asignaciones. Entonces, la pregunta es, el propósito de Dios, el propósito de Él, ¿cuándo se va a empezar a cumplir en mi vida? ¿Cuándo? Cuando lo pueda comprender, cuando lo pueda entender. Muy ¿no? bien. Cuando uno lo descubre. Sí. Así es. En el momento en que yo empiezo a entender el plan global de Dios, cuando yo empiezo a entender el plan planetario de Dios, y cuando yo empiezo a ver ese plan global de Dios y yo empiezo a encajar mi vida en ese plan, es entonces cuando todas las cosas quedan en manos de Dios. Pero tengo que empezar a ver el plan global, el plan planetario, o sea, todo lo que Dios está haciendo y ver dónde encajo yo en ese plan. Porque es su propósito. ¿Me explico? Así es. Ok. Entonces, como nuestra vida no le alcanza a Dios para establecer y realizar sus ideas, sus planes y sus proyectos en la tierra, entonces, como mi vida no le va a alcanzar, entonces mi vida se convierte en un eslabón del plan global de Dios. ¿Sí? Si yo le entiendo a Dios y yo puedo ver el plan global de Dios, yo puedo entender que este plan global de Dios, ahora en Cristo Jesús,
tiene alrededor de 2000 años que empezó, ¿sí? Y que desde hace 2000 años las personas han formado con sus vidas parte de ese, Una cadena. de toda esa cadena, y yo formo parte de un eslabón. Somos un eslabón. de Somos esa un cadena. eslabón para que el plan de Dios se cumpla. Sí me estoy dando a entender. Sí. Entonces, pero yo soy un eslabón de una cadena, por eso es una cadena multigeneracional a la que fui llamado. Ahora, si tú, amigo que me escuchas, eres el primer creyente en tu familia, eres la primer persona que recibe a Cristo, eres la primer persona de todos que le tocó darle tu vida al Señor, te conviertes en cabeza multigeneracional de esa familia a la que perteneces. A los Pérez, a los Sánchez, a los Gutiérrez, como sea tu apellido, te conviertes en cabeza multigeneracional de esa familia. ¿Sí? Entonces, ahí pues vamos haciendo cuentas, ¿no? Es decir, ahí mi papá, mi abuela, mi tío, y cada quien saca cuentas, si es cabeza o si es segundo o si es tercera generación. ¿Me explico? Pero al final formamos parte todos, desde hace 2000 años, de una ¿qué? Cadena multigeneracional. Ahora, la mentalidad multigeneracional, fíjate bien, muchas personas nunca se han puesto a pensar en este asunto de que forman parte de una gran cadena multigeneracional. Pero cuando tú entiendes el plan global de Dios, el plan planetario, terráqueo, o sea, todo desde hace cientos de años, y tú te puedes ver como una cadena multigeneracional, entonces tú empiezas a tener una mentalidad multigeneracional. El problema es que en la iglesia no hay una mentalidad multigeneracional. Y les voy a poner un ejemplo. Es el ejemplo clásico, el superclásico. ¿Qué pasa? No estoy diciendo que pasa en todas las iglesias evangélicas, pero en el 99.99% sí. Se muere el pastor que era un superhombre, el que atendía a todos y toda la iglesia contenta y toda la iglesia feliz. Se muere. ¿Y qué es lo que pasa? Se viene para abajo. Se empiezan a acabar, dejan de asistir. Es que dejaron al hijo, o dejaron al yerno, o dejaron al diácono fulano, o el copastor fulano ya. ¿Y qué es lo que pasa? De tener una iglesia inmensa, se divide y se divide, y al final se queda un puñito de gente con un edificio gigante. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron una mentalidad multigeneracional. Yo hace muchos años tuve la oportunidad, en 1989, tuve la oportunidad de ir a Texas, a la iglesia de Lakewood Church, cuando estaba pastoreando John Austin. Y cuando yo fui a esa iglesia me impactó, porque era una iglesia en ese tiempo, si mal no recuerdo, con 8,000 butacas. 8,000 butacas. Y era un edificio hermoso. Y muchos años después muere el pastor John Austin de la iglesia de Lakewood Church. Y el que queda al frente es el hijo menor, Joel. Y eso quedó al frente porque el papá dijo, te vas a quedar tú, antes de morir, dijo, tú eres el que sigues. Dios me indicó. Y todo el mundo, o sea, pues el que predica es el hijo mayor o la hija, pero como el hijo menor era el que no predicaba casi nunca.
era el que estaba metido en la oficina viendo estadísticas, llevaba parte de la administración de los ingresos, llevaba ciertos negocios de la iglesia, pero él no participaba en predicación. Y le dijo, tú te quedas al frente. Y bueno, hoy podemos ver el éxito que tienen como iglesia. Es un monstruo, 5 veces, yo creo, más grande de lo que hizo el papá. ¿Por qué? Porque había una mentalidad multigeneracional. Lo mismo pasa con muchas empresas. Como dice el dicho, abuelo millonario, hijo rico y nieto pobre, ¿no? Muchas empresas pasan lo mismo. Los señores empiezan la empresa, la empiezan a hacer grande, 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 y cuando viene el hijo y luego viene el nieto, muchas empresas siguen creciendo, pero la gran mayoría se vienen para abajo. Ahí están las estadísticas. Nos podemos poner a ver las estadísticas de los hombres multimillonarios en la década de los 60s y de los 70s, y ya vamos a ver que sus hijos y sus nietos, pues son ricos a secas. O sea, las fortunas que hicieron sus padres y sus abuelos se acabaron. Muy poquitos son los que las continuaron. En México, por ejemplo, los que sí han tenido esa mentalidad multigeneracional, son los dueños de Televisa. Ahí sí, la empezó el abuelo y el hijo la hizo más grande y el nieto, pues, está adaptándose ahora a la tecnología y a todo, Sí, pero pero ves cómo ha continuado esa cadena generacional, ¿no? desafortunadamente en la iglesia no existe esa mentalidad. Cierto. O sea, en la iglesia, Señor, pues quiero yo que me llenes de paz, que me llenes de prosperidad, que me bendigas cuando pues, ya recibimos la bendición, que me prosperes cuando todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos fueron dadas. Señor, dame esto, lléname de acá, y Señor, pues ahí te encargo a mis hijos, o sea, pero no enseñamos a tener una mentalidad multigeneracional. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que entender para poder entender el asunto de la predestinación. Por eso a la iglesia, aunque lee textos en el Nuevo Pacto que hablan de predestinación, no, es que tú decidiste recibir al Señor, es que tú decidiste entregarle en tu vida, cuando realmente no es más que un eslabón más que más adelante vamos a ver cómo se escoge ese eslabón, cómo se escoge esa vida de parte de Dios y cómo funciona esto. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, entonces pudiéramos decir que la predestinación no es otra cosa que la mentalidad multigeneracional de Dios sobre las generaciones de una o más naciones, encajando en el propósito eterno de Dios. Por eso les decía hace rato que hay un solo propósito, porque es el propósito eterno de Dios. Efesios capítulo 3, verso 11, lo voy a leer, habla y dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, aquí nos habla de que hay que un propósito, ¿qué? Eterno. ¿Hay un propósito qué? Eterno. Eterno. Voy a dar una definición de predestinación. Ahí va, la voy a dar despacito y nos vamos a empezar a masticar, porque uno trata con palabras, de transmitir una verdad espiritual y es muy difícil, ¿me explico? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad o estamos en una comunidad evangélica donde no existe este tipo de razonamientos, sino que los razonamientos que existen son razonamientos muy rudimentarios, o sea, no salen de las doctrinas rudimentarias. Entonces, meternos a un asunto de predestinación, pues es un asunto donde muy pocas personas realmente pueden vivirlo o podemos entenderlo. ¿Por qué? Porque es un asunto de mentalidad multigeneracional. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahí va la primer
definición, despacito. Predestinación, si me lo pueden poner ahí en pantalla, dice, es el pensamiento omnisciente de Dios con el resultado y cumplimiento prometido conforme a los genes hereditarios espirituales que Dios ha puesto en aquellos que son sus hijos. Wow, está media larga. Repito, predestinación. Repito, otra vez, en pantalla. Es el pensamiento omnisciente de Dios, o sea, que Dios todo lo sabe, con el resultado y cumplimiento de lo prometido conforme a los genes hereditarios espirituales que Dios ha puesto en aquellos que son sus hijos. Ay, está un poquito difícil de explicar, ¿no? Pero lo voy a parafrasear. Predestinación es que en la omnisciencia de Dios, o sea, como Dios todo lo sabe, Él ya sabe que los resultados, Él puede ver los resultados de lo que Él prometió, porque Él no se mueve en el tiempo de nosotros. Lo que Él promete, Él lo puede ver. ¿Me explico? Y eso que Él puede ver es porque hay genes espirituales en aquellas personas que Él ha escogido como hijos. Por eso se cumple. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos unos genes espirituales. Y Dios puso esos genes espirituales ¿para qué? Para que todas las cosas que Él prometió se cumplieran. ¿Y por qué se van a cumplir? Porque no depende de nuestra decisión, sino de los genes espirituales que Él depositó en nosotros. ¿Sí? Hay una herencia espiritual. Una herencia espiritual que la tienes que vivir. Es como si cruzas dos perros, y tienen perritos, pues no van a ser miau. ¿Por qué? Porque tienen una genética. Una naturaleza. Tienen una naturaleza. Y si cruzas dos gatos, macho y hembra, y tienen gatitos, pues no van a ser guau guau, van a ser miau. ¿Por qué? Porque tienen una genética. Así nosotros, si tenemos una genética de parte de Dios, pues vamos a tener que hacer lo que Dios depositó en nosotros que hagamos. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. ¿Sí? Entonces, esa genética espiritual que nosotros tenemos por gracia de Dios, por misericordia de Dios, porque a Dios se le ocurrió depositarla en nosotros, nos lleva a hacer cosas que nunca pensábamos que fuéramos a hacer, porque traemos algo dentro de nosotros que nos impulsa a hacerlo. Y decimos, ¿por qué lo estoy haciendo? Ah, porque hay una fuerza dentro de mí que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Me explico? Y eso es lo que me motiva a hacer el llamado que Él designó para mi vida. Claro que si tú no sabes cuál es el llamado que Dios designó y traes esa genética, pues te pones a servir y te pones a hacer cosas que no te corresponden. Aquí el asunto es que esa fuerza que tienes, que Dios depositó, esa herencia, que Él predestinó en una mentalidad eterna, multigeneracional, de la cual tú eres parte de un eslabón, te pongas a trabajar y te pongas a hacer conforme a esa herencia y conforme a tu asignación. Amigos, ya casi nos tenemos que ir. Wow. No sé Rápido. qué estemos viendo de toda esta enseñanza, de todo lo que estamos capturando, pero pues bueno, ya tenemos prácticamente que irnos. Tengo otra definición por ahí, pero esa la vamos a ver para el siguiente programa porque hay que desmenuzar este asunto de la predestinación, pero vamos muy bien. Sí, fíjate que a través de todo esto que se ha tratado y que es compartido, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Que ya sea que seamos cabeza multigeneracional o seamos segunda, tercera parte de esa generación como eslabón, pues
Somos una pieza en la cual Dios ha depositado, como hace rato lo mencionabas, ¿no? Y si logramos cobrar un poquito de conciencia de esto que estás compartiendo y que se está tratando aquí, veremos que nos daremos cuenta todo lo que Dios ha depositado sobre nosotros para que nosotros continuemos con esa voluntad de Dios. No hay casualidades, estamos por una razón en esta vida y así que, pues, tú que nos estás escuchando y que es por primera vez que estás escuchando esto, definitivamente tiene un propósito tu vida, tiene un sentido tu existencia, no hay que darle más vueltas, hay que abrirse a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, así que yo te animo a que veas la siguiente parte, porque esto se parte en dos, ¿no? Sí, van a ser 3, yo ¿3 creo. partes? Sí, Ok, si es que no 4, pues espero que en 3 quede. Bueno, pues ahí está la invitación. Y bueno, pues amigo que me estás escuchando, quiero decirte algo muy importante. Hay una naturaleza espiritual en ti. Es una naturaleza que Dios depositó porque a Él le plació depositarla. Y Él ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Y tú y yo formamos parte de una gran cadena multigeneracional. Tú y yo somos parte de un eslabón, donde Dios tiene un plan maravilloso para la humanidad. Y en ese plan maravilloso, tú y yo formamos parte, porque Él así lo dispuso. Hay una genética espiritual y lo que hay que hacer ahora es muy fácil. Dar rienda suelta a esa naturaleza que Él depositó en nosotros. Así que, amigo, hay que seguir con esta enseñanza tan importante sobre la predestinación. Nos vemos en el siguiente programa. Recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.